Buenos días. Buenos días. Siendo las 11 horas con 34 minutos del día 20 de marzo de 2024, estando constituidos en la sala de oralidad del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad, se inicia la cuarta sesión ordinaria de la Sala Colegiada Mercantil de Excepción y Dominio Laboral del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Se pide al público y los intervinientes guardar el orden y respeto en la presente sesión. Esta sala se encuentra integrada por los magistrados. Primera y presidenta, licenciada en Derecho Ingrid Priego Cárdenas. Segundo, licenciado en Derecho José Rubén Ruiz Ramírez. Y tercera, licenciada en Derecho licenciada Leticia Socorro Magaña. Quienes actúan con él en la voz, el secretario de acuerdo de esta sala, el licenciado Jorge Carlos Q. Icte. Sesión que se llevará a cabo con la finalidad de atender los asuntos listados para resolver el día de hoy, listas que se llevan a conocer al público por los medios digitales y en los estados de esta sala. Gracias, señor secretario. Buenos días. Siendo las 11 horas con 34 minutos del día de hoy, miércoles 20 de marzo del 2024, se declara abierta la cuarta sesión ordinaria de la Sala Colegiada Mercantil de Extinción de Dominio y Laboral. Teniendo en consideración que es del conocimiento de los señores magistrados el contenido del acta de la sesión anterior, celebrada el día 13 de marzo del año en curso, si no hay observaciones, consulto si se aprueba en votación económica. En tal sentido, queda aprobada por unanimidad el acta de la sesión pública celebrada el miércoles 13 de marzo de 2024. Señor secretario, licenciado Jorge Carlos Cuité, proceda a dar cuenta del orden de los asuntos listados para resolver el día de hoy. Sí, señora magistrada presidenta, de la ponencia primera se sesionan los siguientes. El TOCA 22-2024, el TOCA 251-2023. De la ponencia segunda, el TOCA 243-2023, el 244-2023. De la ponencia tercera, el TOCA 249-2023 y por último el TOCA 20-2024. Gracias, señor secretario. Iniciamos con la exposición y en este momento anuncio que empiezo con los asuntos a mi cargo. En primer término, pongo a su consideración el TOCA 22 del 2024. El presente asunto proviene del juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona moral en su calidad de parte actora ante el juzgado tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado y por la otra, como parte demandada, la excepcionista, persona física. La excepcionista opuso la excepción de incompetencia alegando que en el documento basal de la acción se señalaron 3 lugares para el cumplimiento de la obligación, por lo que considera que no hay un lugar cierto de pago. A su consideración, el único lugar cierto de pago es el domicilio ubicado en la entidad de Nuevo León, por lo que considera que la competencia atañe a un órgano jurisdiccional de la localidad de Nuevo León o a una autoridad federal. Del análisis del pagaré se obtuvieron 2 lugares de pago para el cumplimiento de la obligación, uno en la ciudad de Nuevo León, Monterrey, y otro en esta ciudad de Mérida, Yucatán, por lo que se considera que en este supuesto en el que en el documento fundatorio de la acción se encuentran insertos 2 lugares de pago, el tenedor tiene la posibilidad de exigirlo en cualquiera de esas 2 plazas, según se desprende del contenido de los artículos 77 y 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en correlación con la fracción segunda del dispositivo 1104 del Código de Comercio, por lo que se considera que en el presente caso es competente para conocer de este asunto el juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado de Yucatán, en razón de que el tenedor del pagaré presentó su demanda ante dicho juzgador y su jurisdicción es una de las señaladas en el documento basal. Adicionalmente, se sostuvo que la parte demandada tiene su domicilio en esta ciudad de Mérida, Yucatán, lo que se advierte de las diligencias actuariales
de fecha 12 de diciembre del año 2023, relativa a la notificación y emplazamiento realizado a la excepcionista, lo que se constata con el contenido del propio pagaré en el que aparece el domicilio de la suscriptora, aunado a que la persona parte actora en esta es una persona moral con presencia en esta localidad en la que habita la demandada y promovió el juicio del que deriva este toca en la ciudad de Mérida, Yucatán, por lo que se estima que no le causa perjuicio a la demandada que el juicio principal se siga en esta ciudad de Mérida, Yucatán, pues es precisamente el lugar donde vive y habita y tiene su domicilio. En este sentido, no le asiste la razón al excepcionista cuando sostiene que no existe un lugar de pago cierto, pues la ciudad de Nuevo León, Monterrey y esta ciudad de Mérida, Yucatán, son sitios precisos e identificables para el cumplimiento de la obligación. Importa precisar que las circunstancias de que el lugar de pago correspondiente a esta ciudad de Mérida, Yucatán, se haya redactado en el recuadro relativo al domicilio del suscriptor, no trae como consecuencia la invalidez de este domicilio como alega la incidentista, toda vez que el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito enumera los requisitos que debe contener un pagaré sin señalar un lugar específico en el que deban asentarse cada uno de estos datos. En lo referente a la expresión o cualquier otro domicilio que señale el suscriptor, se tiene por no puesta por ser imprecisa e inadecuada para designar en forma exacta un lugar determinado y ocasionar inseguridad para el deudor en cuanto a la plaza en que debe cumplirse la obligación. Y en relación a la expresión o a través de cualquier otro medio, hace referencia a un medio de pago y no a un lugar de pago adicional. Por lo anterior, se concluye que no le asiste la razón al excepcionista cuando alega que es competente para conocer este asunto un órgano jurisdiccional de la entidad de Nuevo León o un juzgado federal, pues ante la existencia de dos lugares precisos para el cumplimiento de la obligación, queda a elección del tenor la exigibilidad de la obligación. Por los motivos expuestos, en el caso que nos atañe, se actualiza el supuesto a que se contrae la fracción segunda del artículo 1104 del Código de Comercio, que señala como juez competente al del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. Del mismo modo, considerando que en el presente caso únicamente se afectan intereses particulares, la autoridad competente para conocer del juicio de origen puede ser tanto del fuero federal como del fuero común. Por lo tanto, tomando en consideración que la parte actora del juicio de origen eligió un juez del orden común para conocer de este procedimiento al presentar el escrito inicial de demanda ante la Oficialía de Partes Común de los juzgados civiles, mercantiles y familiares, y que la citada Oficialía de Partes turnó la misma al juzgado tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado para la sustanciación del juicio que nos ocupa, órgano con jurisdicción en todo el territorio de la ciudad de Mérida, Yucatán, según el acuerdo general número EX07-1103331-03, que estableció la jurisdicción territorial de los tres departamentos judiciales del Estado y determinó la jurisdicción y competencia por materia y territorio, así como la sede de los juzgados de primera instancia del Poder Judicial del Estado. Y en términos de los numerales segundo y sexto, respectivamente, de dicho acuerdo, se advierte en lo que aquí interesa que la cabecera del primer departamento judicial será la ciudad de Mérida, Yucatán, y comprende a los municipios de Mérida, Junucmá, Yucú, así como que los juzgados primero, segundo, tercero y cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado, con sede en Mérida, Yucatán, tienen jurisdicción en los municipios de Mérida, Junucmá y Yucú y conocerán en primera instancia todos los asuntos en materia mercantil en el ámbito de su jurisdicción. Se colige que el órgano de primera instancia resulta legalmente competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado y por lo consiguiente su titular, máxime que añadiendo al procedimiento de que se insta y al monto de la suerte principal que se reclama en la demanda, también tiene competencia para conocer de dicho asunto, por lo que es notoriamente improcedente la excepción a estudio. En caso de no existir observaciones, consulto a los señores magistrados si se aprueba en votación económica la propuesta presentada. Señora Maestra Presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor.
Gracias, señor secretario. Por unanimidad de votos en el TOCA 22, diagonal 2024, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción interpuesta ante el Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 892, diagonal 2023, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. A continuación, el siguiente asunto que pongo a su consideración es el TOCA 251, diagonal 2023. Este asunto proviene del juicio ejecutivo mercantil al rubro promovido ante el Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el cual contienden una persona moral como parte actora y una persona física como parte demandada, y en el que con fecha 11 de agosto del año 2023 se dictó la correspondiente sentencia definitiva impugnada, la cual nos ocupa. Inconforme, la demandada, al interponer la apelación, expresó en esencia los siguientes motivos de inconformidad. Primero, que en la sentencia recurrida se declaró procedente el juicio ejecutivo mercantil y condenó a la impetrante al pago de diversas prestaciones reclamadas por la parte actora, causándole serios agravios. Además, señaló la recurrente que la ACO, al emitir dicha sentencia definitiva, realizó una incorrecta valoración de las pruebas ofrecidas por la parte actora, lo que llevó a la juez de primera instancia a tener por aprobada la acción de cobro ejercitada por la parte actora y no por justificadas las excepciones hechas valer por la apelante al contestar la demanda. Segundo, que el juez del conocimiento determinó que con los documentos exhibidos por la parte actora, estos son el contrato de crédito y el estado de cuenta certificado por el contador del banco adminiculado al estado de cuenta integral, quedó demostrada la procedencia del juicio de origen. Asimismo, esgrimió que la ACO hizo una valoración errónea del llamado estado de cuenta integral, debido a que el mismo carece de firma, principalmente de la persona física que tenga facultades para firmar este tipo de documentos, lo que lo hace carecer de toda validez, además de que, en todo caso, proviene de la propia parte actora, esto es, se trata de un documento confeccionado por ella misma de manera unilateral. Tercero, que al analizar la excepción denominada falta del requisito de procedibilidad, a que se refiere el artículo 294 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la juez confundió el requisito de requerimiento de pago antes de presentar la demanda con el requisito de aviso o notificación de la denuncia del contrato antes de presentar la demanda, y que no obra en autos prueba alguna con la que quede acreditado que el banco actor haya cumplido con la obligación que tiene de acuerdo al artículo 294 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Cuarto, que la juez del conocimiento desestimó la excepción denominada falta de validez y falsedad del pseudoestado de cuenta exhibido por ausencia de los requisitos que exige el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, porque las manifestaciones en las que se apoyó la demanda resultaron improcedentes, porque con las pruebas que aportó no acreditó que el estado de cuenta fuera falso, menos la falta de alguno de los elementos a que se refiere el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito. En la especie, profirió la impetente que el documento público acabado de mencionar no debió ser considerado por la juez natural y mucho menos atribuirle el valor probatorio que le ha dado en este asunto, porque dicho documento no lo exhibió la parte actora junto con el escrito de demanda, sino después, y al ser ese documento indispensable para acreditar las facultades de la persona que suscribió el estado de cuenta y la exhibición de este requisito de procedibilidad, es claro que la parte actora tiene la obligación de haber exhibido ambos documentos desde su demanda, ya que se complementan lo que no hizo, sino que vino a exhibirlo hasta la contestación de la misma que se le concediere de la contestación de la demanda, época en la que ya se encontraba fuera del tiempo para hacerlo.
Quinto, que es ilegal la calificación que la juez de primera instancia realizó en la sentencia impugnada al determinar que es improcedente la excepción denominada oscuridad en la demanda por la ausencia de hechos en ella que funde la acción intentada. Porque la demanda planteada es a todas luces precisa, pues el actor, al tenor de lo establecido en el artículo 1378 del Código de Comercio, expresó el nombre del actor y de los demandadas, el domicilio de la parte actora y de las demandadas, las prestaciones que se reclaman, los hechos en que la actora funda su petición, narrándolos sucintamente, con claridad y precisión, las cláusulas que conforman las obligaciones pactadas y son reclamadas, así como las más relevantes, indicándose lo acordado en dichas cláusulas, como se advierte a foja 3 y 4 del escrito de demanda, y asimismo se expresaron los fundamentos de derecho. Se ofreció prueba y se estimó y se firmó dicho escrito por la apoderada. Se dice que no es del todo cierto lo afirmado por la juez en atención a que la parte actora también reclamó unos accesorios sin precisar a qué quiso referirse, por lo que queda claro que la excepción en comento sí resulta fundada, contrario a lo resuelto por la juez de primer grado. En su sexto y último agravio sostiene la apelante que la sentencia definitiva recurrida le causa agravios en atención a que adolece tanto de congruencia externa como interna. Una vez expuesto lo anterior, esta ponente, por cuestión de técnica jurídica, respetará el orden del análisis de los motivos de inconformidad hechos valer en el escrito correspondiente. Por lo tanto, en primer término, devienen los tres primeros agravios inoperantes, el cuarto agravio fundado pero inoperante y los agravios quinto y sexto esencialmente fundados. En este asunto se propone modificar la sentencia definitiva del 11 de agosto del año 2023 con base en lo siguiente. Se propone declarar esencialmente fundados los motivos de inconformidad quinto y sexto que bien vierte la parte recurrente por las consideraciones que a continuación se exponen. Los agravios denominados quinto y sexto se estudiaron en conjunto por estar relacionados entre sí. Así pues, tenemos que la demandada expresó que es ilegal la calificación que la juez de primera instancia realizó en la sentencia impugnada al determinar que es improcedente la excepción denominada oscuridad en la demanda por la ausencia de hechos en ella que funde la acción intentada, porque la impetente profirió que no es del todo cierto lo afirmado por la juez en atención a que la parte actora también reclama accesorios sin precisar a qué quiso referirse con ello, por lo que queda claro que la excepción en comento sí resultó fundada, contrario a lo resuelto por la juez de primer grado. Ello es así porque la parte actora se limitó a hacer referencia al número de algunas de las cláusulas del contrato de crédito base de su acción y a decir que se combinó en ellas, pero omitió precisar con claridad, precisión y exactitud la obligación contraída o lo convenido, por lo que al no haber narrado en su demanda hecho alguno que fundara la procedencia del pago de las prestaciones que reclama, tales prestaciones resultan de todo improcedentes ante el incumplimiento del requisito que la ley le impone, contrario a lo sostenido por la juez primitiva. Además, la sentencia definitiva recurrida causa agravios en atención a que adolece tanto de congruencia externa como interna. En efecto, afirma el apelante que la sentencia impugnada adolece de congruencia externa, toda vez que aun cuando de la lectura de los argumentos que expuso la demandada al oponer la excepción denominada obscuridad en la demanda por la ausencia de hechos en ella que funde la acción intentada, aparece que se hizo valer precisamente en la falta de claridad en las pretensiones de la parte actora. La juez del conocimiento la declaró improcedente y asegura a la demandada que la sentencia recurrida también adolece de congruencia interna, toda vez que aun cuando en una parte de la sentencia impugnada dice que la demanda se encuentra ajustada a derecho, en ninguna parte de ella se ocupa de tal omisión hecha valer. Que en el dictado de la sentencia en materia del presente recurso no se presentó el principio de congruencia que toda resolución debe contener, lo cual conlleva una variación de la litis en franca violación a los derechos sustantivos de la olla apelante, ya que no es congruente ni acorde con la excepción opuesta ni consigo misma, lo cual resulta ilegal en virtud de que se contrariaron en contra de la impetente
los principios de congruencia y de exhaustividad contenidos en los artículos 1325 y 1327 del Código de Comercio, generando que la sentencia recurrida sea incongruente con la contestación de la demanda y consigo misma. En tal virtud de lo anterior, debió haberse declarado procedente la excepción en comento. Así pues, diversos motivos de disenso devienen esencialmente fundados, teniendo en consideración lo siguiente. El principio de congruencia supone que las sentencias se ajusten a la litis planteada, siendo que hay dos clases de congruencia, la interna y la externa. La primera consiste en que la sentencia no contenga resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí o con los puntos resolutivos, mientras que la segunda exige que la sentencia haga ecuación con los términos de la litis, es decir, las resoluciones examinarán todos y cada uno de los puntos controvertidos, lo que significa que en toda sentencia debe observarse que se dicte atento a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer por los que contraviertan. En materia mercantil, dicho principio de congruencia en el ámbito externo se encuentra previsto en el artículo 1077. Ahora bien, del análisis del artículo 1399 del citado código, se advierte que basta que en el escrito de contestación de demanda se planteen las excepciones que se estimen convenientes para efectos de valorarlas al dictar la sentencia definitiva, considerando que el escrito de contestación a una demanda es un todo, por lo que ha de examinarse en su integridad, de manera que si de su lectura se desprende la existencia de alguna excepción planteada por la parte demandada, el juzgador debe analizarla, pues esta indudablemente forma parte de la litis y por tanto es ilícito concretarse a estudiar solamente las opuestas bajo el capítulo así denominado, ya que se violarían el principio de congruencia externa, lo que ocasionaría a su vez vulnerar los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa línea argumentativa tenemos que la demandada opuso la excepción denominada obscuridad en la demanda por la ausencia de hechos en ella que funde la acción intentada. Dicha excepción fue estudiada y declarada improcedente por la juez de conocimiento en la sentencia definitiva impugnada, motivo del estudio del presente fallo. Al caso conviene precisar que la juez de primera instancia no analizó la excepción de oscuridad en los términos que relata la excepcionista en sus agravios, como puede leerse en el en vez de la foja 543 del expediente principal. Pero efectivamente la sentencia en el análisis de la excepción en comento adolece de congruencia externa por lo siguiente. Es viable destacar que en materia mercantil opera el principio de congruencia, que consiste en que el juzgador está obligado a resolver acorde a lo solicitado y alegado por las partes, sin modificar ni ampliar las prestaciones demandadas. De igual manera, no se puede tomar en cuenta hechos no expuestos en la demanda, en la contestación o en la reconvención, ni conceder más o menos de lo pedido. En síntesis, es factible acentuar que no puntualiza la parte demandada los accesorios legales que la juez de origen condenó a la demandada. Esto se desprende de la lectura del compendio del juicio sujeto a estudio por la parte actora del juicio ejecutivo mercantil que no mencionó con claridad qué cantidades y conceptos refiere para poder llegar a la certeza de por qué debe pagar dichos accesorios legales la referida demandada, además de la fecha correspondiente donde empezará a correr el pago relativo a los accesorios, y en tal virtud es claro que la parte actora no cumple con la carga procesal de describir de manera clara, precisa y completa los hechos de su demanda concerniente al tema de los accesorios, por lo que se actualiza la oscuridad de la demanda respecto de los rubros que comprenden los accesorios. En consecuencia, no ha lugar a acceder a la condena de los accesorios legales que declaró la ACO en la sentencia definitiva recurrida. En tal orden de ideas, a juicio de esta ponente, en el presente caso, obran elementos suficientes que permiten colegir de manera fehaciente que resulta procedente de la excepción denominada obscuridad en la demanda por la ausencia de hechos en ella que funde la acción intentada, o pues esta opuesta por la demandada sobre el punto analizado en este fallo, sin que ello implique la improcedencia del juicio, sino únicamente que no debe condenarse a la referida en lo concerniente al pago de los accesorios legales que se generen y los que sigan generando hasta la total liquidación del adeudo, por lo que la parte conducente del resolutivo segundo debe modificarse para tal fin.
Asimismo, es necesario enfatizar que es el único efecto que producen los agravios, quedando intocada la acción intentada y además determinaciones contenidas en la sentencia definitiva de fecha 11 de agosto del año 2023. A mayor abundamiento es menester destacar que la procedencia de la excepción en cita en nada afecta la procedencia de este juicio ejecutivo mercantil sujeto a estudio, pues no desvirtúa la eficacia del documento base de la acción. Habiendo resultados esencialmente fundados los agravios denominados quinto y sexto, esgrimidos por la demandada, se propone modificar la parte conducente del resolutivo segundo de la sentencia definitiva de fecha 11 de agosto del año 2023, en el que se condenó al pago de accesorios legales dictada por la juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente número 996/2018 relativo al juicio ejecutivo mercantil de donde dimana este toca. Señores magistrados, es la propuesta para resolver el siguiente asunto. Y habiendo escuchado la propuesta, pregunto a los señores magistrados si existe algún comentario u observación al contenido del mismo o si se estima suficientemente analizado. Por mi parte, señora magistrada, considero que ha sido suficientemente analizado y me encuentro en condiciones de emitir mi voto. Gracias. En los mismos términos. Adelante, señor secretario. Atento al proyecto presentado, pido al señor secretario tome la votación. Sí, señora magistrada. Atento a lo anterior, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por la magistrada ponente. Señora magistrada primera, Ingrid Preo Cárdenas. Con el proyecto. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, Leticia Socorro con Magaña. A favor del proyecto presentado. Señora magistrada presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. En el toca 251/2023, por unanimidad de votos, se procede a modificar la sentencia definitiva dictada en fecha 11 de agosto del año 2023 por la juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 996/2018 relativo al juicio ejecutivo mercantil sujeto a estudio con los efectos dispuestos en el considerando séptimo del proyecto aprobado. A continuación, se cede el uso de la palabra al magistrado licenciado José Rubén Ruiz Ramírez para que exponga los asuntos correspondientes a la ponencia a su cargo. Muchas gracias, señora magistrada presidenta. Con su permiso, señoras magistradas, someto a su consideración el proyecto puesto a su consideración del TOCA 243/2023, relativo a una tercería excluyente de dominio en el que tanto la parte actora como la parte demandada se trata de personas físicas. Y la tercería es el expediente número 389/2023, derivada o en relación con el juicio ejecutivo mercantil 775/2017. Como antecedentes del proyecto, se señala que antes de que se consumara definitivamente la ejecución de una sentencia dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil, sustanciado en el juzgado segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado, con el número de su índice 765/2017, la hora recurrente presentó el 16 de mayo de 2023 un escrito inicial promoviendo demanda de tercería excluyente de dominio, alegando que el bien inmueble adjudicado era de su propiedad, lo que intentó sin acompañar copia simple de la simple fotostática de su registro federal de contribuyentes, de su clave única de registro de población, ni de la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, y en su caso como identificación oficial con fotografía. Vigente ante tal circunstancia, la ACO previno a la parte promovente para que dentro del término que se le concedió subsanara las deficiencias de la demanda, es decir, la exhibición de tales documentos. Transcurrido el plazo respectivo, la promovente, ahora apelante, exhibió, entre otros documentos que le fueron requeridos, copia simple fotostática y legibles de la credencial de elector como identificación oficial,
Ante ello, la jueza Acuo, mediante el auto apelado de 8 de agosto de 2023, llevando a puro y debido efecto del apercibimiento realizado en auto de 19 de junio de 2023, determinó desechar la demanda de tercería excluyente de dominio por dos razones principales. La primera, por considerar que la citada promovente cumplió parcialmente con las prevenciones que le fueron realizadas en el auto de referencia de 19 de junio de 2023, al exhibir 3 juegos de copias simples y legibles de una credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral, INE, como identificación oficial, y la segunda porque la tercería carecía de materia al ya haberse dado la posesión del predio en litigio al ejecutante. Decisión que ocasionó que la parte apelante se inconformara y formulara agravio en contra de la validez de los argumentos expuestos por la jueza natural en el autoapelado, sosteniendo que el criterio empleado para ello sobre la claridad de los documentos exhibidos fue indebido y que en su opinión todas las copias simples o fotostáticas de los 3 juegos que exhibió de su credencial para votar como identificación oficial eran legibles al momento de presentarlas, ya que todos los datos que sirven para identificarla pueden verse con total precisión según su apreciación. Concluyendo sus argumentos afirmando que si bien la tercería carecía de materia al ya haberse dado la posesión del predio en litigio al ejecutante, tal circunstancia se debía a una pobre y lenta impartición de justicia por parte de la juzgadora de origen, que no tomó en consideración que su demanda la promovió mucho antes de que se diera posesión del predio a la parte demandada y que era obligación de la juzgadora suspender el juicio de origen para admitir la tercería y darle contestación a la prevención dentro de un plazo máximo de 3 días posteriores a que cumpliera con la misma para efectos de salvaguardar su derecho fundamental a una tutela efectiva, su derecho a la legalidad, debido proceso y seguridad jurídica consagradas en el artículo 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. Los motivos de inconformidad exprimidos por la parte apelante resultan infundados, por lo que se propone confirmar el auto apelado. Lo resuelto por la jueza Acuo en el auto apelado se encuentra fundado y motivado porque, contrario a lo argumentado por la parte apelante, si el actor de la tercería no acompañó a su escrito inicial de los documentos establecidos en la fracción quinta, numeral 1061 de la Codificación Mercantil, el juicio de tercería no puede admitirse en tanto subsista el defecto por carecer la demanda de las formalidades exigidas por la codificación en comento. De ahí que la jueza natural, para salvaguardar el derecho fundamental de tutela judicial de la parte promovente y la garantía de audiencia del demandado, ordenó en auto de 19 de junio de 2023 subsanar las omisiones advertidas en el escrito inicial, señalando en forma concreta los defectos de la demanda, en particular en cuanto a la exhibición de las respectivas copias simples de su identificación oficial, entre otros, con el apercibimiento de que de no cumplirse tendría por desechada la demanda. Por lo que al no acompañar el actor en su segunda oportunidad las copias simples o fotostáticas legibles a simple vista de la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral como su identificación oficial con fotografía vigente, la jueza natural se encontraba limitada en sus facultades para garantizar los derechos constitucionales de tutela judicial y garantía de audiencia de las partes, y por lo tanto lo procedente era desechar la demanda tal y como lo establecen los artículos 1380 del Código de Comercio y 325 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia mercantil. En efecto, los documentos en copias simples que se anexaron al escrito de cumplimiento como de identificación oficial expedida por el Instituto Nacional Electoral, INE, no cumplen con las características que señala la fracción quinta del referido numeral 1061 del Código de Comercio, en cuanto a que el contenido de las copias simples o fotostáticas que se exhiban sean legibles a simple vista, tal como lo determinó la jueza Acuo, lo cual es relevante en términos de la jurisprudencia primera J 105 2022 onceava con registro digital 2025-493 del rubro emplazamiento en el juicio ejecutivo mercantil. El actuario notificador debe correr traslado al demandado con la copia del registro federal de contribuyentes y de la clave única del registro de población como parte del cumplimiento del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del derecho fundamental de audiencia. En el caso que nos ocupa, la calidad y características de las copias simples de la identificación oficial de la promovente, 2 tantos para el traslado a las partes y otro tanto para que obre en el expediente de tercería, impide que los datos de la identificación de su titular puedan ser leídos con facilidad, pues ello solo puede realizarse en forma parcial. Es así que, contrario a lo argumentado por el inconforme, el criterio que sostuvo la juzgadora para llevar a puro y debido efecto el apercibimiento y desechar la demanda se encuentra ajustado a derecho,
porque la promovente incumplió con lo establecido en la fracción quinta del numeral 1061 del Código de Comercio al exhibir copias simples o fotostáticas ilegibles a simple vista de su identificación oficial expedida por el Instituto Nacional Electoral, que impiden apreciar la clave de identificación oficial del actor, la clave única de registro de población y su fecha de nacimiento, con la finalidad de constatar los datos concentrados en la demanda y demás documentos presentados. Por otro lado, la parte apelante se duele de que la jueza ACO no hubiera suspendido el juicio de origen para admitir la tercería y darle contestación a la prevención en el término de 3 días, a pesar de que presentó su demanda en tiempo y forma mucho antes de que se diera posesión del predio a la parte demandada, ocasionando con ello que se determinara que ya no había materia para tramitar el asunto. Tal aseveración resulta infundada porque, si bien es cierto que las tercerías excluyentes de dominio en materia mercantil pueden promoverse hasta antes de que se haya dado la posesión del bien al ejecutante, también lo es que cuando se presenta fuera del plazo de 9 días contados a partir de la fecha en que tuvo conocimiento de la ejecución, precluye su derecho para lograr la suspensión del procedimiento de ejecución. Lo anterior se deriva de la interpretación del artículo 430 del Código Federal de Procedimientos Civiles, como se establece en la tesis aislada 14CA1C 11 con registro digital 2025-401 del rubro tercería excluyente de dominio en materia mercantil. No se pierde el derecho de ejercer esa acción si se promueve fuera de los 9 días que prevé el artículo 430 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación subrogatoria en términos del diverso 1054 del Código de Comercio, sino que la consecuencia es no suspender el procedimiento de ejecución. En el caso que nos ocupa, al haberse entablado la demanda de tercería el 16 de mayo de 2023 fuera del plazo de los 9 días, toda vez que la promovente tuvo conocimiento de la etapa de ejecución desde el 12 de octubre de 2020, por lo que la diligencia de desalojo, entrega de material jurídica y física y legal del predio adjudicado al ejecutante, celebrada el día 7 de agosto de 2023, con lo cual se consumó definitivamente la ejecución de la sentencia que afectó el bien inmueble en controversia, no podía suspenderse, dado que únicamente procedía, en todo caso, dejar a salvo sus derechos para que pueda ejercitarlos en la vía y la forma legal que le correspondiera. De ahí que al resultar infundados los agravios, se propone confirmar el auto apelado. Gracias, señor magistrado. Habiendo escuchado la propuesta del presente asunto, pregunto a los señores magistrados si existe algún comentario o observación al contenido del mismo o si se estima suficientemente analizado. Por mi parte, considero que ha sido suficientemente analizado el asunto que ha sido sometido a nuestra consideración y me encuentro en aptitud de emitir mi voto. Gracias. Igualmente, en los mismos términos que la magistrada, me encuentro en condiciones de emitir mi voto. Ante el proyecto presentado, pido al señor secretario tome la votación. Sí. A continuación, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por el magistrado ponente. Señora magistrada primera, Ingrid Pireo Cárdenas. A favor. Señor magistrado segundo, José Alberto Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, Leticia Socorro como Magaña. A favor del proyecto presentado. Señora magistrada presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. En el TOCA 243, diagonal 2023, por unanimidad de votos, se procede a confirmar el auto de fecha 8 de agosto de 2023 por la juez segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 389, diagonal 2023, relativo al juicio de tercería excluyente de dominio que pretendió promover la recurrente en contra de las partes del juicio ejecutivo mercantil del expediente 765, diagonal 2017. A continuación, someto a su consideración el proyecto del TOCA 244-2023, derivado de un juicio de tercería excluyente de preferencia con número 661-2023, en el que las partes, se trata de personas físicas, y como síntesis, a manera de síntesis y como antecedentes del proyecto, se señala que por escrito presentado en la Oficialía de Partes Común a los juzgados civiles familiares del primer departamento judicial del Estado, el 9 de agosto de 2023, la parte ahora recurrente promovió juicio de tercería excluyente de preferencia de derechos de pago en contra de las partes del juicio ejecutivo mercantil 476-2014,
reclamando una preferencia de cobro sobre la cantidad de 194,000 pesos centavos, moneda nacional que constituye el saldo excedente o producto del remate llevado a cabo en el citado procedimiento mercantil. Por auto del 29 de agosto de 2024, la entonces jueza mercantil tuvo como hecho notorio que el 14 de abril de 2023 se tuvo por pagado el precio del remate del inmueble embargado en el juicio ejecutivo mercantil 436-2014 adjudicado, y el 8 de junio del citado año se ordenó poner a disposición del adjudicatario el inmueble afecto, lo que derivó que la jueza tenga por extemporánea la presentación de la demanda interpuesta. Inconforme con dicho auto, el tercerista interpuso el presente recurso en el que por vía de agravio se expresó sustancialmente la existencia de una confusión en el criterio adoptado por la juzgadora de primera instancia, pues la pretensión de la demandada, la pretensión de la demanda interpuesta es el pago del saldo excedente del producto del remate respectivo, en tanto que el crédito aprobado en sentencia líquida total es menor al predio del remate. Luego entonces, en autos de dicho juicio queda un saldo de 194,000 pesos y centavos, moneda nacional que bajo la óptica del inconforme, el ejecutante y adjudicatario no tendría derecho a cobrar. Adujo el inconforme que únicamente correspondería al ejecutado o en su defecto a un acreedor como el propio tercerista la posibilidad de obtener dicho remanente depositado ante el Fondo Auxiliar del Poder Judicial del Estado, razón por la que pretende enderezar la acción respectiva para su cobro. Arguyó que no se encuentra en el supuesto fáctico y jurídico exigido por la juzgadora, en tanto que el objeto o pretensión que reclamaba en su acción es únicamente el saldo excedente del crédito liquidado del ejecutante que aún no ha sido entregado a persona alguna, y de acuerdo a la planta se enteró de dicho depósito de dinero días previos a la interposición de su demanda de tercería que ahora se analiza y no desde la fecha en que se plasmó en el acuerdo impugnado 28 de noviembre de 2018. Se propone, por así considerarlo, calificar el agravio como infundado y por tanto confirmar el auto recurrido. Para ello, se analizaron los artículos 1362, 1363, 1367 y 1374 del Código de Comercio, así como el 429 y 430 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, y que respecto al tema, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró en el fallo emitido en la contradicción de tesis 323-2010 que la tercería excluyente de preferencia, también conocida como tercería de prelación, es un procedimiento mediante el cual un tercero puede ejercer su mejor derecho al pago de su crédito con preferencia al acreedor ejecutante en el juicio principal. Y para que pueda tener lugar a la tercería excluyente de preferencia, se requieren, entre otros, los elementos siguientes: que no se haya realizado todavía el pago al acreedor ejecutante y debe haber coincidencia en el bien objeto de ejecución en el juicio principal y el bien respecto del cual el tercerista clama tener un derecho preferente para el pago. Por tanto, el objeto de la aludida figura jurídica es determinar el crédito que ha de pagarse primero dentro de un juicio principal que tenga como finalidad la ejecución en bienes del demandado. Luego entonces únicamente puede hablarse de preferencia cuando se analiza la concurrencia de diversos acreedores frente al patrimonio de su deudor. Por otro lado, el capítulo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles, específicamente el artículo 430, aplicado supletoriamente conforme a lo establecido en el artículo 1054 del Código de Comercio, aborda la figura de la oposición de terceros y la ejecución, y se establece que podrá promoverse cuando en una ejecución se afecten intereses de tercero que tengan una controversia con el ejecutante o con el ejecutado, que pueda influir en los intereses de estos que han motivado la ejecución o que surja en virtud de esta, y la oposición del tercero se sustanciará en forma de juicio autónomo o en tercería. Conforme al propio numeral, la naturaleza de los procedimientos anteriores será definida según que se haya o no pronunciado sentencia que defina los derechos de aquellos, y la demanda deberá entablarse el opositor hasta antes de que se haya consumado definitivamente la ejecución. Ahora bien, se tiene que el recurrente enderezó una acción, según su dicho, para ejercer una preferencia de derecho de cobro sobre la cantidad de 194,000 pesos moneda nacional, que constituye el saldo excedente o producto de la venta judicial llevado a cabo en el juicio ejecutivo mercantil 476-2014. Es decir, la pretensión del inconforme es oponer un mejor derecho conforme a su óptica sobre cierta cantidad depositada ante el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado en concepto de remanente
de remanente en el auditorio del procedimiento jurisdiccional. Sin embargo, la juzgadora de primera instancia determinó que con base en los artículos que regulan la tercería del Código de Comercio y el numeral 430 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicados supletoriamente, que la acción de tercería promovida por el inconforme es extemporánea, en atención a que se hizo valer posterior a la realización del pago, e invocó para apoyar su decisión la tesis dada con registro 164884 con rubro tercería excluyente de preferencia, oportunidad de su presentación e interpretación del artículo 1374 del Código de Comercio. En efecto, es legalmente inadmisible la pretensión enderezada por el recurrente para la obtención del numerario existente en el expediente 476-2014, pues acceder a dar inicio a un procedimiento de dicha naturaleza para el cobro de un numerario que existe en calidad de remanente en un asunto concluido conforme a las reglas procedimentales, esto es, en el que ya se ha pagado al ejecutante, trastocaría el principio de legalidad consagrado en el artículo 16, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A fin de resolver apropiadamente los motivos de disenso formulados por el recurrente en sus escritos agravios, se trae a colación el tema de los límites temporales del ejercicio de la acción de tercería, cuya exposición fue ampliamente desarrollada en la sentencia dictada en el amparo en revisión 804-2018 en la sesión del 6 de marzo de 2019 por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la que se arribó a la conclusión en cuanto a los días inicial y final para promover la tercería de preferencia establecidos en los 32 códigos adjetivos de los estados de la República y en el Código Adjetivo Federal. En el caso, para efectos de esta exposición, solamente se destacan lo establecido en el artículo 512 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, en cuanto a que las tercerías excluyentes pueden oponerse en cualquier tiempo, cualquiera que sea su estado, con tal de que si son de dominio no se haya dado posesión de los bienes al rematante o al actor, en su caso, y que si son de preferencia no se haya hecho el pago al actor. Y el artículo 430 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en cuanto establece que la demanda deberá entablarse el depositor hasta antes de que se haya consumado definitivamente la ejecución. Así, en la citada resolución de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, en sus párrafos 46, 47, 52, 53 y 54, se destaca como día final de la presentación hasta antes de haberse realizado el pago al actor o demandante. Así que en cuanto a la determinación de días adquem o plazo de vencimiento para la emisión de una demanda de tercería de preferencia, ha de tenerse en cuenta para poder precisarlo en cada caso concreto el proceso de ejecución, los medios de realización forzosa de los bienes embargados que en esa específica ejecución se utilicen para deducir el momento en que se entiende realizado el pago, lo cual implica el final del proceso de ejecución. Así como que efectuado el pago, queda terminado el procedimiento de apremio y junto con él el proceso de ejecución. También se precisó en dicha resolución que esto no significa que el derecho de crédito lo pierda el tercerista, por el contrario, este permanece incólume y todas las acciones a que pudiera dar lugar a su derecho sustantivo permanecen inalteradas y pueden ser deducidas contra su deudor. Conforme a las consideraciones jurídicas desarrolladas por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, plasmadas en su forma textual para mejor comprensión en el proyecto, se advierte que el procedimiento de ejecución de sentencia en un juicio mercantil como en el que nos ocupa finaliza con el pago del crédito al acreedor ejecutante y, justo en ese momento procesal, se diluye la oportunidad de un tercero ajeno a la controversia judicial para oponer un derecho preferente. Circunstancia específica que conlleva a una lógica procesal en tanto que al materializarse el pago del crédito reclamado dejan de existir bienes embargados sobre lo que la autoridad jurisdiccional esté obligada a dilucidar una preferencia de pago. Y si bien es cierto que en el caso concreto se tiene conocimiento que el 28 de noviembre de 2018 fue depositado por el ejecutante adjudicatario la suma de 194,000 pesos sin centavo moneda nacional en concepto de remanente en autos del juicio ejecutivo mercantil 476-2014 y que por proveído del 14 de abril de 2023 la entonces juzgadora tuvo por pagado el precio del remate del bien inmueble embargado en el referido proceso,
También lo es que el Código Federal de Procesos Civiles, aplicado supletoriamente, prevé disposiciones específicas que han de acatarse para determinar lo relativo al destino del sobrante líquido, de donde deriva que el tal remanente no es objeto coincidente en la ejecución y en la tercería planteada por el inconforme, como requisito exigible en los procedimientos de tal naturaleza, señalado en la contradicción de tesis 323-2010 resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y citado y ya citado. De tal suerte que tras haber finalizado el procedimiento de ejecución de sentencia en el juicio ejecutivo mercantil 476-2014 con el pago realizado al acreedor ejecutante, no existe contienda para dilucidar respecto de una preferencia de derechos y por ello la acción pretendida deviene extemporánea. Sin soslayar que la hora recurrente promovió en su momento diversa tercería en el mismo asunto mercantil y tras haberse admitido y analizado resultó desfavorable a su petición. Por tanto, se propone declarar infundado el agravio hecho valer y, en consecuencia, confirmar el auto recurrido. Es cuanto. Gracias, señor magistrado. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto a los señores magistrados si existe algún comentario o observación al contenido del mismo o si se estima suficientemente analizado. Estimo que ha sido suficientemente expuesto en el proyecto que está sometiéndose a consideración y por lo tanto me encuentro en condiciones de emitir mi voto. Gracias, magistrada presidenta. Gracias, señora magistrada. En los mismos términos, considero que me siento en condición de emitir mi voto. Habiendo escuchado la propuesta de resolución y atento al proyecto presentado, pido al señor secretario tome la votación. Seguidamente solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por el magistrado ponente. Señor magistrado primera, Ingrid Perón Cárdenas. A favor. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, Leticia Socorro como Magaña. A favor del proyecto. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. En el toca 244 diagonal 2023, por unanimidad de votos se procede a confirmar el auto de fecha 29 de agosto de 2023, dictado por la entonces juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado, en autos del expediente 631 diagonal 2023, relativo al juicio de tercería excluyente de preferencia de derechos promovido por el apelante en este asunto. Esto en contra de quienes tienen las calidades de parte demandada, ejecutora y demandada, ejecutante en el juicio ejecutivo mercantil 476 diagonal 2014. Solicito a mis compañeros magistrados que así, si lo tienen a bien, tomemos un receso de 5 minutos. Adelante, señora magistrada. Gracias. De acuerdo. Gracias, señor. Continuamos con la sesión del día de hoy y en este momento se hace se le cede el uso de la palabra a la magistrada Leticia Cobán Magaña para la exposición de los asuntos a su cargo. Gracias, magistrada presidenta. A continuación, someto a consideración el proyecto de resolución del TOCA 249 diagonal 2023. El TOCA que nos ocupa deriva de un juicio de tercería excluyente de dominio que cursa ante el Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. En este se substancia el recurso de apelación interpuesto por el tercerista en contra de la sentencia definitiva de fecha 21 de septiembre de 2023 que resolvió la improcedencia del juicio en comento. El agravio formulado por el recurrente alude básicamente a la indebida motivación y fundamentación de la sentencia y violación al principio de estricto derecho al incorporarse defensas no planteadas por las partes. En el proyecto se señala que de la copia certificada del juicio ejecutivo mercantil, que obra acumulada al TOCA, y de los autos originales del juicio de tercería, remitido para la substanciación del recurso, se advierten sendas resoluciones emitidas respectivamente en el juicio de amparo indirecto
que cursó ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado y en el amparo en revisión que se promovió en contra de la sentencia emitida por el Juzgado Federal antes referido en audiencia constitucional de data 22 de enero de 2019. De la ejecutoria federal dictada por el Tribunal Colegiado en materia civil y administrativa del 14º Circuito en el amparo en revisión en comento, el 14 de agosto de 2019, se advierte que dicho tribunal, al analizar el documento exhibido por el quejoso para acreditar su interés jurídico en el amparo, lo identificó como un contrato privado de compraventa de 5 de junio de 2017, cuya certificación notarial alude a un cotejo. Respecto del mismo, dicho órgano federal señaló que aun cuando su certificación notarial alude a un cotejo, era indudable que conforme a su texto lo que se realizó fue una autenticación de firmas al tenor del artículo 110, fracción primera de la Ley del Notariado del Estado, que autoriza a los notarios públicos para efectuar actos fuera de su protocolo. Que el contrato privado de compraventa ratificado ante notario público exhibido por el quejoso resultaba jurídicamente ineficaz para acreditar su interés jurídico. Que para que el contrato privado de compraventa tenga pleno valor probatorio, se requiere que la certificación de la ratificación de firmas que ostenta satisfaga los requisitos que prevé la Ley del Notariado del Estado de Yucatán, pues únicamente de esa manera se le puede conferir eficacia jurídica y que ello no acontecía en ese caso. El órgano federal reconoció al contrato privado de compraventa exhibido por el amparista como un documento de fecha cierta a partir de que fue certificado por fedatario público el 5 de junio de 2017 y acentuó al respecto que eso no le confería eficacia probatoria plena, puesto que para ello se requería que fuera eficiente para generar convicción sobre la celebración del acto jurídico que contiene y que además no implica que el juzgador quedara relevado de su deber de verificar que la aludida certificación notarial satisfaga los requisitos establecidos en la normatividad que rige su actuación. También señaló que la certificación lo dota de certeza en cuanto a la fecha de su existencia, pero no certifica la validez del acto jurídico que contiene, como lo dispone la parte final del penúltimo párrafo del artículo 110 de la Ley del Notariado del Estado de Yucatán, lo que quiere decir que en modo alguno prueba que el acto contenido en él realmente hubiera creado o transmitido un derecho, en el caso el de propiedad. Y con base en esas premisas, el Tribunal de Amparo determinó que la certificación notarial relativa a la ratificación del contrato privado de compra-venta exhibido por el quejoso no satisfacía los requisitos establecidos en el citado artículo 110 de la Ley del Notariado del Estado de Yucatán. Pues si bien el fedatario público hizo constar la forma en que se cercioró de la identidad y capacidad de quienes comparecieron a ratificar sus firmas, al asentar que lo hicieron con su credencial de elector, sin embargo omitió circunstanciar los datos de dichos documentos como dispone el artículo 49, fracción primera de la Ley del Notariado del Estado de Yucatán, más si se consideraba que las copias cobraban agregadas al contrato exhibido eran simples y por ende carentes de valor probatorio. Y por otra, resaltó que tal instrumento revelaba una deficiencia de índole formal consistente en que no obstante hizo constar la ratificación en el libro de registro de cotejos y de certificación de firmas, cumpliendo así con lo dispuesto en el artículo 142 del reglamento de la Ley del Notariado del Estado de Yucatán, como ordena el último párrafo del precepto 110 antes referido, al asentar que quedó anotada la ratificación en la fecha de la certificación 5 de junio de 2017, bajo el número, foja y libro del registro que ahí se señala, que lo cierto era que gravitaban en su contra, refiriéndose al peticionario del amparo, las diversas constancias remitidas por el director del Archivo Notarial del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, de que no se encontró en el libro de registro de cotejos y de certificaciones de firmas a cargo del fallecido notario que ahí se precisa, y quien según la certificación que ostenta el contrato de referencia es la persona que realizó y suscribió la mencionada certificación, el registro que aparece en esta, lo que al ser así, obviamente no genera certeza en cuanto a su valor probatorio. Y concluyó el Tribunal Federal que el documento privado en comento, aunque de fecha cierta, carecía de eficacia probatoria plena
para demostrar la propiedad del recurrente sobre el predio embargado en el juicio natural y por ende el interés jurídico en el juicio de amparo, pues debido a las deficiencias antes referidas, la certificación que ostenta no era eficaz para acreditar que fueran auténticas las firmas que como de los contratantes obran en dicho instrumento, por lo que tampoco era útil para producir certeza de que aquellos hubieran celebrado la compraventa de referencia. Precisado lo anterior, y al analizar las constancias que se tienen a la vista para resolver, se obtiene que el amparista es la misma persona que el ahora apelante, que el juicio de amparo por él promovido tuvo como objeto la protección de los derechos del quejoso contra un acto de autoridad que consideró afectaba su patrimonio, específicamente el embargo ordenado por la titular del juzgado primero mercantil del primer departamento judicial del Estado en el juicio ejecutivo mercantil del que deriva la tercería respecto del bien que el impetrante de amparo señaló como de su propiedad, siendo este el 50% de la nuda propiedad del predio que ahí se precisa y como consecuencia de ello se ordenase el desembargo de dicho bien. Y por lo que atañe a la tercería excluyente de dominio de la que deriva el TOCA, que el tercerista hoy apelante busca que se levante el embargo practicado en el juicio ejecutivo mercantil citado en este fallo, del que no es parte respecto de la nuda propiedad del mismo inmueble referido en el amparo. Es decir, que con ambos juicios se pretende el levantamiento del embargo trabado en autos del juicio ejecutivo mercantil del que deriva la tercería sobre el 50% de la nuda propiedad del mismo predio. También se tiene que el documento con el que el hoy apelante pretendió demostrar la propiedad del inmueble ante el juzgador federal lo fue un contrato privado de compraventa de fecha 5 de junio de 2017, cuya certificación notarial alude a un cotejo. Que dicho instrumento, según se advierte de la copia que de él obra anexada a la demanda de amparo indirecto, que forma parte de la certificación que obra acumulada al TOCA, es idéntico en cuanto a su contenido y construcción al que exhibió el tercerista como base de su acción en el juicio de oposición del que deriva el TOCA, con la salvedad de que al documento exhibido ante el juez de amparo se anexaron copias simples de las credenciales del lector de los firmantes según se lee de la ejecutoria federal que se ha hecho mención, a diferencia del presentado con la demanda de tercería al que no se acompañó anexo alguno. Y se afirma que los documentos en comento son idénticos, puesto que ambos se refieren a un contrato privado de compra-venta respecto del mismo inmueble de data 5 de junio de 2017, cuya certificación notarial alude a un cotejo en el que se señala que fue suscrito por las mismas personas, quienes se identificaron con su credencial de lector y en el que el notario hizo constar que la certificación versaba única y exclusivamente sobre las identidades y capacidades de los comparecientes, y de los que también se lee que el cotejo quedó anotado con esa fecha, refiriéndose al 5 de junio de 2017. En ambos casos, bajo el mismo número, fojas y libros del registro de cotejos y certificaciones que se llevan en esa notaría. El título en comento que fue exhibido ante el juzgador federal, que se reitera es idéntico al que sirve de sustento al multicitado juicio de tercería, fue analizado por el Tribunal de Amparo, quien determinó que dicho documento privado carecía de eficacia probatoria plena para acreditar la propiedad del amparista hoy recurrente sobre el predio embargado en el juicio natural, pues debido a las deficiencias que en dicha ejecutoria se resaltaron y que se plasman en el proyecto, la certificación que ostenta no es eficaz para acreditar que sean auténticas las firmas que como de los contratantes obran en dicho instrumento, por lo que tampoco es útil para producir certeza de que aquellos hubieran celebrado la compraventa de referencia. Y en tal orden de ideas, considerando que el documento presentado como base de la acción en el juicio de tercería del que deriva el TOCA es idéntico al que exhibió ante el juez de distrito en el juicio de amparo indirecto, que dicho documento presentado ante el juez de distrito fue calificado por el Tribunal Federal en el amparo en revisión como carente de eficacia probatoria plena para demostrar la propiedad del amparista sobre el predio embargado en el juicio natural y no útil para producir certeza de que los contratistas hubieran celebrado la compraventa de referencia por las deficiencias mencionadas en dicha resolución y que se pormenorizan en el fallo,
y que el hoyo apelante no exhibió ni perfeccionó en el juicio de tercería del que dimana el TOCA cualesquier otro medio probatorio ni de convicción que subsanara esas deficiencias que fueron advertidas por el juzgador federal en el amparo en revisión referido en el título que analizó, el cual, como ya he señalado, es idéntico al presentado en los autos del juicio de oposición, sino que únicamente rindió, además del contrato privado multicitado, una prueba documental pública consistente en las actuaciones del juicio ejecutivo mercantil del que deriva la tercería, la instrumental de actuaciones y la de presunciones legales y humanas, que en nada robustecen la eficacia probatoria del título de que se trata, ni le otorgan la certeza jurídica que le fue denegada a su similar en el amparo en revisión mencionado. Es por ello que en el proyecto la de la voz considera acertada la determinación de la juez de origen, quien al dictar la sentencia de primera instancia y analizar los elementos necesarios para la procedencia de la acción de tercería excluyente de dominio, estimó no colmado el primero de ellos relativo al título de propiedad o dominio del bien materia de la tercería, lo que hizo sustentada en el criterio emitido por el Tribunal Colegiado en materia civil y administrativa del 14º Circuito en el multicitado amparo en revisión, en el que se reitera, se analizó idéntico documento al que se presentó como fundatorio del juicio de tercería. Conclusión a la que se arriba bajo el razonamiento de que en el juicio de origen se actualiza la institución de la cosa juzgada con eficacia refleja creación doctrinal y jurisprudencial que fue ideada para el caso de que lo resuelto en un juicio anterior tenga relevancia en un juicio posterior, aunque no concurran la identidad de cosas, causas y personas, de tal manera que el juez deba tener en cuenta dicho pronunciamiento anterior. Se reitera que dicha situación acontece en el juicio del que deriva el presente TOCA, ya que al existir un estudio previo respecto de un documento que es idéntico en contenido y construcción al que sirve de sustento al juicio de origen y no haber sido perfeccionada en el juicio de tercería prueba alguna que enmendara las deficiencias que le fueron advertidas al título en cuestión, o cualesquier otro elemento de prueba apto con que se diera autenticidad a las firmas puestas al calce del título y proporcionase certeza jurídica en cuanto al contenido del documento, no resulta factible darle otro valor, pues no sería jurídicamente válido que al analizar el mismo elemento probatorio se llegue a una conclusión diversa, por lo que bajo los principios de seguridad y certeza jurídicas que consagran los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Federal, estimo que resulta apegado a derecho el actuar jurisdiccional de la ACUO al asumir los razonamientos realizados por el Tribunal Federal por ser indispensables para apoyar su fallo en el fondo sobre aquellos elementos que están estrechamente interrelacionados con lo sentenciado a priori y así evitar la emisión de sentencias contradictorias en perjuicio del gobernado, como lo sería el dotar al documento basal de una eficacia que no tiene por las razones analizadas y que se han plasmado en el fallo de segunda instancia, citándose en el proyecto como apoyo la jurisprudencia con número de registro 2018-057 con el rubro cosa juzgada refleja, debe analizarse de oficio cuando el juzgador advierte su existencia, aunque no haya sido opuesta como excepción por alguna de las partes. Con base en lo anterior, se propone determinar que el agravio del que se duele el recurrente resulta inoperante y que como consecuencia de dicha inoperancia no cabe realizar el estudio del mismo, pues a nada conduciría a analizarlo cuando se ha desestimado el título en que se sustenta el juicio por las razones que es mencionado. También se cita el criterio establecido en la jurisprudencia con número de registro 170370, aplicada por analogía de razón con el rubro conceptos de violación o agravios inoperantes cuando existe cosa juzgada. En mérito de lo antes expuesto, se propone declarar inoperante el agravio invocado por el apelante y como consecuencia confirmar la sentencia definitiva de fecha 21 de septiembre de 2023 emitida por la juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del juicio de tercería excluyente de dominio. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias, señora magistrada. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto a los señores magistrados si existe algún comentario u observación al contenido del mismo o si se estima suficientemente analizado.
Por mi parte, considero que está suficientemente expuesto y en condiciones para proceder a la votación correspondiente. Gracias, señor magistrado. En los mismos términos me encuentro ya en condiciones de emitir mi voto. Ante el proyecto presentado, pido al señor secretario tome la votación. A continuación, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por la magistrada ponente. Señora magistrada primera, Ingrid Pireo Cárdenas. A favor del sentido propuesto. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, Leticia Socorro Coma Magaña. A favor del proyecto. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. En consecuencia, en el TOCA 249 diagonal 2023, por unanimidad de votos, se procede a confirmar la sentencia definitiva de fecha 21 de septiembre de 2023, dictada por la juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado, en los autos del expediente 1076 diagonal 2019, relativo al juicio de tercería excluyente de dominio promovido por el apelante en contra de las partes del expediente 1237 diagonal 2017. Finalmente, someto a consideración el TOCA 20 diagonal 2024 relativo a una excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción. Esta excepción fue opuesta por una persona física ante la juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente 445 diagonal 2023 relativo al juicio oral mercantil promovido por una persona moral por conducto de su administrador único en contra del excepcionista. El demandado argumenta en lo fundamental que tiene su domicilio particular en Guasave, Sinaloa, y que las facturas base de la acción exhibidas por la parte actor en su escrito inicial de demanda no son eficaces para determinar la voluntad de las partes, a que hace referencia a los artículos 1092, 1093 y 1104, fracciones primera y segunda del Código de Comercio. También alude el excepcionista que en las facturas basales no existe la sumisión expresa a que se refieren los invocados numerales 1092 y 1093, que tampoco se advierten en dichos documentos la expresión de voluntad que prevén las fracciones primera y segunda del artículo 1094 anterreferido. Por lo tanto, el juez competente para conocer del negocio es el del lugar donde se ubica el domicilio del demandado. El excepcionista señala que ante la ausencia de voluntad de los interesados hoy contendientes en el juicio, en las facturas de mérito es que corresponde conocer del juicio principal al juez del lugar en donde se ubica el domicilio del demandado, como prevé la fracción tercera del numeral 1104, como prevé la fracción tercera del numeral 1104 del Código de Comercio. El Código de Comercio prevé en primer orden la existencia de una sumisión expresa a que se refieren los numerales 1092 y 1093, y para ello es indispensable la expresión de voluntad bilateral o multilateral en dos aspectos. Inciso A. Todos los interesados o litigantes deben expresar la renuncia de forma clara y terminante al fuero que la ley les concede. Inciso B. Todos los interesados o litigantes deben expresar su voluntad de someterse, en caso de controversia, a los tribunales competentes del domicilio de alguna de las partes, del lugar de cumplimiento o de la ubicación de la cosa. De no ejercerse el sometimiento expreso, el numeral 1104 establece los demás casos que deben considerarse para determinar la competencia, en cuyas fracciones primera y segunda también prevén como fuente la expresión de voluntad, y en el orden siguiente. 1. El del lugar que el demandado haya designado para ser requerido judicialmente de pago, y 2. El del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación, lo que significa que tal designación debe provenir necesariamente de una concertación de dos o más voluntades y por escrito. Ante la ausencia de voluntad,
Tal precepto en su fracción tercera finca la competencia en el lugar donde se ubica el domicilio del demandado y si tuviere varios, será juez competente el que elija el actor. En el caso que nos atañe, los documentos que sirven de sustento al juicio de origen consisten en facturas, por lo que, tal como afirma el recepcionista, dichos instrumentos son documentos típicos del tráfico mercantil, esto es, de actos comerciales, y constituye un comprobante de carácter fiscal que, de inicio, solo emite el contribuyente con motivo del vínculo existente entre él y el Estado, quien debe recabar los impuestos generados por aquel y tiene su origen en los servicios o bienes que aquel preste o enajene, para lo cual deberá proporcionar la factura a la persona que los adquiera. Por ende, no tiene intervención la persona que adquiere los productos o servicios que ampara tal documento. Así, la factura se emplea como comprobante fiscal y de compra-venta o prestación de servicios y permite acreditar la relación comercial o intercambio de bienes en atención a las circunstancias o características de su contenido y del sujeto a quien se le hace valer. Sin embargo, su elaboración de inicio solo proviene del proveedor o prestador del servicio, porque la regulación y expedición de la factura surge con motivo del vínculo existente entre el contribuyente y el Estado, y por ende el señalamiento del domicilio solo corresponde del que la expide. De ahí que la factura, si bien pudiera demostrar la disposición de los bienes o la prestación de los servicios, no llega al extremo de acreditar la expresión de voluntad a que se refieren los artículos 1092, 1093 y 1104, fracciones primera y segunda del Código de Comercio, para determinar la competencia por razón de territorio. Lo anterior no excluye la posibilidad de que la parte actora pudiera exhibir otros documentos relacionados con la factura base de la acción que acrediten tal expresión de voluntad por parte del demandado, a que se refieren los referidos numerales de la codificación mercantil, acabados de citar. Por lo tanto, si la factura no contiene la expresión de voluntad como fuente para determinar la competencia por razón de territorio o domicilio, entonces es juez competente el del lugar donde se ubique el domicilio del demandado. Ahora bien, del análisis de las facturas, versión 4.0, exhibidas por la parte actora como base de su acción, que obran en copia fotostática certificadas en los autos de este toca, se advierte que dichos instrumentos basales no existe un sometimiento expreso ni tácito de las partes a determinado tribunal para conocer del asunto. Tampoco se señaló en dichas facturas lugar para que el deudor sea requerido judicialmente de pago, ni se consignó lugar para el cumplimiento de la obligación. Aunado a ello, la parte actora no ofreció prueba alguna relacionada con las facturas que acredite la expresión de voluntad por parte del demandado, por lo que, ante la falta de pacto expreso de los participantes del acto jurídico y siguiendo las reglas generales de competencia en materia mercantil, es que se actualiza, salvo mejor opinión, la hipótesis prevista en la fracción tercera del tantas veces referido artículo 1104 del ordenamiento mercantil, que señala como juez competente el del domicilio del demandado. En tales circunstancias, toda vez que el demandado o excepcionista tiene su domicilio en Guasave, Sinaloa, lo que acreditó con la copia de su credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral, certificada por un notario público del municipio de Guasave del estado de Sinaloa, que en copia certificada fue remitida por el juzgado de origen y que ofreció como prueba de su parte. Además que, como se observa del escrito de demanda, la parte actora señaló que el domicilio del citado demandado se encuentra ubicado en dicha demarcación territorial, lo que se robustece con la diligencia de emplazamiento verificada vía exhorto el día 6 de diciembre de 2023 por el actuario tercero adscrito al juzgado primero de primera instancia del ramo civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, quien se constituyó al domicilio señalado para notificar al demandado. Entonces, tal como afirma el oponente, resulta competente para conocer del juicio de origen un juez oral mercantil con jurisdicción en la ciudad de Guasave, Sinaloa,
lugar donde tiene su domicilio el demandado. En el proyecto se cita como apoyo la jurisprudencia con número de registro 20-22-263 con el rubro competencia en un juicio mercantil. La factura por sí sola no es eficaz para determinar la concurrencia de voluntades a que se refieren los artículos 1092, 1093 y 1104 fracciones primera y segunda del Código de Comercio, y ante ese supuesto corresponde conocer del asunto al juez del lugar en donde se ubica el domicilio del demandado. Por lo antes expuesto, se propone declarar que es procedente y fundada la excepción de incompetencia opuesta por el demandado y por consiguiente la juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado es incompetente para conocer del juicio oral mercantil iniciado por la parte actora en el entendido de que tienen plena validez las actuaciones practicadas ante dicha autoridad relativas a la demanda y contestación a esta, así como la reconvención y su respectiva contestación si las hubiera, y la contestación a las vistas que se den con la contestación de la demanda o reconvención, dejando a salvo el derecho de las partes en cuanto a los recursos pendientes de resolver sobre dichos puntos, tal y como dispone el artículo 1117 del Código de Comercio en su penúltimo párrafo. Asimismo, estimo que es competente para conocer del juicio en comento un juez oral mercantil de primera instancia con jurisdicción y competencia en el municipio de Guasave, Sinaloa, por lo que debe remitirse el expediente original de primera instancia al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa a fin de que éste a su vez se sirva a designar al juez oral mercantil de primera instancia de dicha demarcación territorial que deba seguir conociendo del mencionado asunto hasta su conclusión, haciéndolo saber a los litigantes. En consecuencia, se propone declarar procedente la excepción de incompetencia planteada. Es cuanto por mi parte, señora magistrada presidenta. Gracias, señora magistrada. En caso de no existir observaciones, consulto a los señores magistrados si se aprueba en votación económica la propuesta presentada. Señora magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. Por unanimidad de votos en el TOCA 20/2024, se declara procedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante el Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente 445/2023 relativo al juicio oral mercantil. En consecuencia, se declara que es competente para conocer del juicio del que se deriva este TOCA el juez oral mercantil de primera instancia con jurisdicción y competencia en el municipio de Guasave, Sinaloa, que legalmente corresponda. Y habiéndose agotado los asuntos listados, siendo las 12:57, se declara cerrada la presente sesión.